Un vector es una representación matemática de una entidad física que tiene tamaño, es decir, magnitud y dirección. Usualmente los vectores los representamos en el plano cartesiano. Por ejemplo, en este caso, en la imagen A, tenemos solamente un vector en el plano. Sin embargo, en la imagen B, tenemos un campo de vectores que son diferentes vectores en el mismo plano. Para poder identificar un vector en el plano, usualmente vamos a dar diferentes coordenadas. Por ejemplo, tenemos que definir un punto X de salida, Y de salida y Z de salida. En esta imagen podemos ver que este punto X podría estar aquí, el punto Y estaría aquí y el punto Z estaría aquí. Y definimos un punto final. En este caso sería un punto X que estaría como por aquí, un punto Y que sería como por acá y un punto Z que sería como por acá. Si nosotros no quisiéramos dar estos puntos iniciales, podemos simplemente trazar un vector partiendo desde el punto de origen del plano. En este caso un valor de x0 sería el de aquí, un valor de y0 que sería el de aquí y un valor de z0 que sería el de aquí. Si nosotros partimos solamente del origen, entonces para especificar nuestro vector simplemente necesitaríamos tener el punto final, en este caso x final, y final y z final. Dijimos que un vector tiene magnitud y tiene dirección. Por ejemplo, este vector A tiene una magnitud, por ejemplo, no sé, 3 kilogramos. Podríamos decir que se está moviendo hacia el este. Esta cantidad vectorial es diferente a una cantidad escalar. Las cantidades escalares son simplemente los números. Por ejemplo, una cantidad escalar A podría ser simplemente 3 kilogramos. Un ejemplo sencillo de una diferencia entre una cantidad escalar y una vectorial podría ser la rapidez, que no es igual que la velocidad. La rapidez es qué tan rápido va un objeto, mientras que la velocidad es qué tan rápido va y en qué dirección. Por lo tanto, la rapidez es simplemente una cantidad escalar, mientras que la velocidad es una cantidad vectorial. Otro ejemplo muy utilizado de una cantidad vectorial es el desplazamiento, ya que partimos de un punto P1 y llegamos a un punto P2. Nos desplazamos cierta cantidad en cierta dirección. Como expresamos anteriormente, en nuestro vector de velocidad, escribimos la letra y le ponemos una flechita arriba. Esto quiere decir que son vectores, cantidades vectoriales. Es interesante también recordar que el desplazamiento siempre va a ser del punto inicial hasta el punto final, es decir, en línea recta. No importa todo el camino que haya tomado nuestro, por ejemplo, imaginemos que es un vehículo que se está desplazando, no importa si nuestro vehículo utilizó este camino, al final lo que nos interesa saber es cuánto se desplazó desde el punto P1 hasta el punto P2. Podemos, por ejemplo, tener diferentes desplazamientos. Imaginemos que este es el vehículo 1 y este es el vehículo 2. Nuestro vehículo 1 partió desde el punto 1 hasta el punto 2 con un vector A. Y nuestro vehículo 2 partió desde un punto 3 hasta un punto 4 con un vector A'. Como ambos desplazamientos, este de aquí y este de aquí, son iguales, podríamos decir que el vector A junto con el vector A' son iguales. Sin embargo, también podría darse el caso que tenemos un desplazamiento de igual magnitud, es decir, por ejemplo, en este caso, el desplazamiento de nuestro tercer coche. Sin embargo, este coche viene desde el punto P5 hasta el punto P6. Puedes darte cuenta que va en dirección contraria. Estos vectores van para acá y este vector viene para acá. De tal forma que la magnitud del vector B va a ser igual que la magnitud del vector A. Sin embargo, van a tener diferente signo, ya que están yendo por lados opuestos. Acabamos de ver, por ejemplo, que podemos tener el vector A, podemos tener el vector B, cuyas magnitudes pueden ser iguales,
pero cuyas direcciones pueden ser diferentes, o inclusive pueden ser dos vectores diferentes en magnitud y en dirección. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un vector b y un vector a, cuyas magnitudes son claramente diferentes, debido a que a es más grande, la flecha es mucho más grande que esta flecha b. El vector a y el vector b pueden sumarse para dar un vector c. Usualmente la forma en la que hacemos esa suma, como se explica a continuación aquí, va a ser colocar al vector a y en la cabeza del vector a colocar la cola del vector b, de tal forma que el vector c sería lo que se llama vector resultante de a y b. En este otro ejemplo de suma podemos ver que no solamente podemos hacer a y b, sino que también podemos hacer b y en la cabeza de b colocar la cola de a. De tal forma que el vector resultante c va a ser la suma del vector b más el vector a. Para efectos prácticos, estos dos son iguales. Este otro ejemplo también nos está enseñando cómo podemos sumar el vector a y el vector b formando un paralelogramo y escribiendo el vector resultante c entre a y b. Si los vectores son paralelos, por ejemplo en este caso si tengo dos vectores, el vector a y el vector b, la magnitud del vector c va a ser igual a la suma de las magnitudes a y b. Sin embargo, por ejemplo, si a y b son antiparalelos, es decir, que van en direcciones contrarias, la magnitud del vector c va a ser igual a la suma de las magnitudes de a y b simplemente respetando el signo. En este caso tendrías que utilizar lo que se llama valor absoluto. Restar a, le restas b y sacas el valor absoluto de eso. Esa va a ser la magnitud del vector c. Usualmente los ejemplos más comunes de vectores no solamente involucran dos vectores, sino que involucran tres, en este caso a, b y c. Estos vectores se pueden sumar para dar un vector resultante, y la forma en la que puedes resultar o hacer esas sumas es muy variada. Por ejemplo, podemos primero colocar a, luego de la cabeza de a colocar la cola de b, y luego en la cabeza de b colocar la cola de c, de tal forma que sumamos a más b, que nos da d, y luego d más c, que nos da r. O podemos, por ejemplo, primero agregar a, luego en la cabeza de a agregar la cola de b, luego en la cabeza de b agregar la cola de c, y sumar primero b más c, que nos da e, y luego e más a, que nos da r. O simplemente podemos partir de a, en la cabeza de a la cola de b, en la cabeza de b la cola de c, y trazar la suma total desde a hasta c como el vector resultante.